Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la segunda edición, bueno, el segundo programa de Pharmaceutical Care TV. Esta vez, pues vamos a hablar de comunicación entre el farmacéutico y otros profesionales sanitarios. En el mundo en el que vivimos parece que es muy sencillo, porque todos tenemos un teléfono y es muy fácil contactar con una persona que está en el otro lado del mundo de una manera súper sencilla y rapidísimo. Esto, si lo exportamos al mundo salud, no es tan fácil, porque en el mundo salud se desarrollan muchísimas casuísticas de una manera, o sea, totalmente diferente. Entonces, el tema de la comunicación se vuelve muy complejo. Hoy hemos traído en este breve programa tres proyectos que se están dando aquí en España sobre este tema, sobre comunicación. Y creemos que es muy importante que este tipo de proyectos pues se expandan y se visibilicen porque debido a que al final la comunicación se transmite no en otra cosa que en seguridad al paciente y en general pues una mejora de los sistemas sanitarios. Entonces voy a presentar a los invitados que hoy me acompañan, que la verdad que tengo unos invitados top, 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 ¿vale? Algunos los conoceréis. En primer lugar, pues presentar a Emilia Montagut, que es doctora en Ciencias de la Salud, farmacéutica de atención primaria en el Departamento de Salud de Torrevieja, Alicante, profesora asociada en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAM, y también es patrona de la Fundación Pharmaceutical Care. También nos acompaña Teresa Méndez Bravo, que es vocal de oficina de farmacia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, licenciada en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y además titular de oficina de farmacia en Gijón. Y por último, si sois personas recurrentes de esta casa, pues don Paco Miranda, que yo creo que no necesita mucha presentación porque por lo menos yo de las personas con las que más he interactuado de Pharmaceutical Care y él pues él es titular de oficina de farmacia, o sea, farmacéutico comunitario y también nos va a contar su proyecto. Así que nada, muchísimas gracias por haber dedicado un ratito esta tarde y nada, ¿qué tal estáis? Muy bien, Estupendo, Genial. Cristóbal. fenomenal. ¿Y tú qué tal, Cristóbal? ¿Bien? Bien, bien, no me puedo quejar. Yo estoy mejor porque voy a aprender mucho hoy de vosotras, así que estoy mejor seguro. Pues nada, pues si os parece, como son tres proyectos de comunicación, ¿alguien quiere empezar primero? Habla de su proyecto, ¿alguien se quiere animar? Igual, Emilia, por Perfecto. cronología Una del tecnología. proyecto de los más pioneros, ¿no? Que Vale, hubo sí, en España, ¿verdad? realmente fue un proyecto. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros compartiendo esta televisión, ¿no?, de Pharmaceutical Care. Y bueno, pues mi proyecto o el proyecto conjunto, porque realmente yo fui el vehículo que armó un poco la comunicación entre médicos de familia y oficinas de farmacia. Yo, como ha comentado Cristóbal, yo soy farmacéutica de atención primaria y viendo la necesidad que hay de comunicarse, pues armamos ahí un pequeño toturrobolotón entre todos y cuando realmente iniciamos el proyecto de comunicarnos, yo vi que hacía falta algo más y nos hacía falta un lenguaje. Cuando descubrí el lenguaje MEDAFAR, es decir, etiquetar las comunicaciones, porque sabéis que si algo no se etiqueta, no se puede medir. Cuando vi que eso estaba ahí, dije, ya está, ya tenemos lo que nos faltaba. Además, con Pharmaceutical Care pudimos establecer una página web, una vía de comunicación online, y eso nos permitió pues, que el farmacéutico y el médico se comunicasen de manera directa. Lo hicimos en una zona, una población de la provincia de Alicante, que es Aspe. Aspe tiene alrededor de 19.000 personal de alguna población de 19.000. Luego, con SIPS que estuviesen, lo que hicimos fue estratificarlos por cronicidad. Y bueno, y abrimos la web y la verdad es que arrancamos en un mes de prueba, inmediatamente arrancamos y estuvimos pues 2 años para tres, incluidos, fíjate, fueron 2 años sin pandemia y un año con pandemia. Con esos 3 años cerramos ya porque ya nos era muy complicado seguir
Y bueno, hemos tenido unos resultados, la verdad, que muy positivos, porque la aceptación por parte de los médicos de todas las comunicaciones, de todas las propuestas que les hacían los farmacéuticos de oficina de farmacia sobre PRMs, pues ha sido un 94%. Eso creo que no hay por ahí una aceptación, teniendo en cuenta que los médicos tenían que salir de su web habitual de trabajo, que es la historia clínica de los pacientes, y abrir esta web que habilitamos, pero que era bastante rápida, ¿no? Tenían que entrar, unos lo hacían cada 3 días, otros lo hacían cada 5 días, nos ha salido una media de 4 días. Eso es algo que hemos visto puntos a modificar, ¿no? O a incidir en ello. Y una cosa, si me extiendo, por favor, me cortáis, porque esto es tan amplio que podría estar 10, 15 minutos más hablando de ello. Entonces, bueno, los resultados yo creo que han sido magníficos. Y yo siempre digo lo mismo, y me repito, pero no voy a cansar de repetir lo mismo. Si está tan claro que un médico de hospital se tiene que comunicar con el farmacéutico de hospital, es necesario. ¿Por qué nadie entiende que el médico de familia y el farmacéutico se tienen que comunicar? Es lo que yo siempre lanzo. ¿Por qué tenemos que demostrar que es necesario cuando ya está demostrado en el entorno hospitalario que es necesario esa comunicación? ¿Qué hacen los decisores para no abrir esa comunicación tan necesaria? Porque estamos detrás de ello. No puede ser, no se puede, no podemos estar todavía en esta situación. No tiene ningún sentido. Y los pacientes algún día pedirán explicaciones, no a nosotros, que lo tenemos claro, sino a los que toman las decisiones. Y ahí acabo, y si queréis luego me preguntáis más sobre el trabajo, ¿vale? Lo que sí, una cosa, deciros, como estratificamos a los pacientes por nivel de cronicidad, los más beneficiados eran los del nivel 3. Es decir, son los que mejor se ha visto que la atención del farmacéutico es la más beneficiosa para ellos, ¿vale? Porque son donde más PRMs han detectado y donde más necesidad de comunicación se ha visto. O sea que, bueno, ahí vamos, ¿vale? Pues un proyecto genial. Ahora de todas maneras profundizaremos más en ciertas cosas que has dicho tú, particularmente. Yo creo que el porqué de esa pregunta de por qué el farmacéutico no tiene la capacidad de comunicarse con el médico, porque yo creo que eso es algo recurrente y que hablaremos de la siguiente pregunta que os haré a continuación a todos. Y nada, Teresa, ¿qué te parece si nos cuentas tu proyecto? Bueno, pues yo os cuento que al igual que en el caso de Emilia, fue un farmacéutico de atención primaria a quien escucharon, porque esto es algo que llevamos pidiendo a voces los farmacéuticos comunitarios durante muchos años. Pero bueno, pues por el motivo que sea, no somos el interlocutor que ellos escogen para, cuando hablo de ellos, hablo de la consejería, para hacernos caso. Entonces, bueno, en el contexto de la pandemia, cuando era tremendamente difícil acceder a los centros de salud, bueno, pues en el área 5 de Gijón, en Asturias, pues un farmacéutico de área o el grupo de farmacéuticos de atención primaria vieron la necesidad, bueno, de establecer un canal de comunicación. A raíz de ahí establecimos un grupo de trabajo para ver qué podíamos hacer. Y lo que hicimos, yo personalmente desde la vocalía de oficina de farmacia, fue ver qué iniciativas había habido en otras comunidades autónomas, qué había ocurrido, cuáles habían ido adelante, cuáles no, cuáles eran sus puntos fuertes y sus puntos débiles para no cometer, bueno, pues los mismos errores que habían ocurrido en otro sitio. Entonces, ¿cómo fue nuestro proyecto? Pues decidimos aprovechar el sistema de mensajería de receta electrónica que ya existía. Receta electrónica, desde que se concibe, tiene una parte de mensajería para poder comunicarnos con el médico. ¿Qué ocurre? Pues que en muchos sitios no estaba habilitada, incluso las casas informáticas no la habían puesto a funcionar. En nuestro caso sí funcionaba, en Asturias. Pues aprovechando ese sistema de mensajería, lo que hicimos fue en nuestro departamento de informática del colegio crear un formulario. De manera que cuando nosotros detectamos una incidencia en el mostrador de la oficina de farmacia, le enviamos un mensaje al médico a través del sistema de mensajería de receta electrónica. Es decir, es una comunicación directa
entre el farmacéutico y el médico. Ahora, ¿cómo sabe el médico que tiene un mensaje en receta electrónica, que tiene que acceder a la historia clínica del paciente? Es ahí donde está un poco, yo creo, que el kit de la cuestión. Este formulario, cuando nosotros lo rellenamos, genera un email que llega al mostrador del centro de salud, a la unidad administrativa. Y es el administrativo quien agenda una cita no presencial en función de la urgencia que el farmacéutico haya determinado. Entonces, el médico, al revisar su agenda, cuando le llega la hora, encuentra esa cita no presencial, accede a la historia clínica del paciente, ve que hay una incidencia de farmacia, lee nuestro mensaje y la resuelve. Resumiendo, ese es nuestro proyecto de comunicación. Es un proyecto muy potente, ¿eh? Porque yo precisamente tenía una reunión de ese tema hoy, una cosa parecida, y veo muchos paralelismos, por ejemplo, con mi comunidad autónoma. Entonces, ahora vamos a comentar, después comentamos también el tuyo, que vamos a comentar todos de golpe, ¿no? Con la pregunta que os he dicho que voy a lanzar después. Paco, cuéntanos tu proyecto. Pues bueno, nada nuevo bajo el sol, solo que tuvimos la suerte de no... Bueno, llevamos pidiéndolo toda la vida, ¿no? Pero nos habían escuchado cero, ni pandemia, ni nada. Entonces aparecen un día, en junio de 2022, aparecen 2 directores de centros de salud en el colegio nuestro de farmacéuticos. Oye, que tenemos un problema grande, tenemos un montón de pacientes que acuden sin cita, se les están caducando los planes de tratamiento que automáticamente se renovaban en el COVID, pues... y esto no podemos gestionarlo, tenemos un problema muy grande. Necesitamos que nos echen una mano. Digo, vale, perfecto, pero vamos a ver cómo es esa mano, porque hay más cosas que a nosotros nos creemos que podemos ayudar, ¿no? Constituimos un grupo de trabajo en ese mismo mes de junio y analizamos un poco la casuística de qué cosas podríamos abordar. De tal forma que en septiembre, ya justo después de verano, teníamos el proyecto más o menos diseñado y en noviembre hicimos un pequeño desarrollo informático y en noviembre empezamos a pilotar, en noviembre del 22. A puntos clave sería el lenguaje de comunicación que utilizamos Medafar también, como estaba comentando antes Emilia, para tener algo con qué medir y con qué compararnos con otras experiencias. Es decir, vamos bien, vamos mal y por qué somos tan diferentes, ¿no? Y sobre todo para que emisor y receptor entendieran lo mismo cuando queríamos decir algo, ¿no? Tipificamos una serie de mensajes, una casuística de uso concreta y, súper importante, cuando la farmacia paraba al paciente y le decía, no vayas a tu centro de salud, tenemos una experiencia con tu centro de salud en la que podemos contactar con tu médico para abordar esto, no hace falta que vayas, no es clínicamente necesario que vayas, vuelve a la farmacia mañana y te daremos la solución. Nosotros frenábamos al paciente, transmitíamos el mensaje hasta el centro de salud. En el centro de salud, inequívocamente se sabía qué era lo que queríamos decir porque estaba el mensaje perfectamente entendido en origen y en destino, actuaban y se le resolvía el problema al paciente con una variedad grande de motivos, ¿no? Tiempo medio de resolución, 4 horas, más o menos tenemos. O sea, en el mismo turno el médico lo abordaba. Nosotros hicimos una plataforma para vehiculizar ese mensaje porque no teníamos mensajería dentro de receta electrónica. Hicimos una plataforma y el mensaje le llega al administrativo, que es quien le genera la cita virtual de forma similar a como estaba comentando antes la compañera de Asturias, quien le genera la cita virtual al médico para que el médico le entre en cola de trabajo y lo resuelva ese día. Y bueno, es un híbrido un poco entre lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, las bases yo creo que son las mismas. Lo que, si me permites un poco hacer una pregunta a Teresa, ¿cómo era? Porque de Emilia y nuestro veíamos la tipificación de los mensajes, ¿no? Usando Medafar y tal. ¿Ustedes tenían los mensajes, digamos, como un check de tipo de mensaje, de cosas que pasaban, de casuística? ¿O era Sí, texto libre? lo que nos comunicamos con el médico es texto libre, porque entiendo que hay cosas que no se pueden englobar dentro de a lo mejor 4 palabras nada más, ¿no? Pero sí que es cierto que en el formulario se categoriza. Hay una serie de ítems a comunicar, muchos de ellos pues, son pura atención farmacéutica y otros son motivos que pueden limitar el acceso del paciente a su medicación o a su dispositivo, pues a lo mejor un desabastecimiento, una necesidad de un cambio de código nacional, bueno, un montón de cosas nuevas, una incidencia con el visado de inspección. Todo eso va tipificado en el formulario, se escoge el motivo
por el que se está comunicando y luego esos motivos queda todo archivado para poder analizar los datos. Muy bien. Todo está correctamente categorizado. Tenemos un montón de ítems que si queréis os los leo para saber lo que podemos comunicar y luego pues sobre eso son unos indicadores que se estudian y se analizan porque el objetivo final de nuestro proyecto es ir a la causa, ir al origen de qué es lo que más tenemos que comunicar y ver qué se puede hacer sobre ese problema, porque no es estar continuamente comunicando, es analizar qué pasa por centro de salud, por cupo, por tipo de incidencia, por tipo de paciente, para poder incidir sobre ello y ver cómo se puede mejorar. No sé si con eso resolví. Sí, sí, por mi parte sí, gracias. Yo os envidio que tengáis, Teresa, y en Asturias una comunicación vía receta electrónica. Esa es la situación ideal. Esa es, si eso existiese, pues nosotros no hubiese hecho, no habría sido necesario el realizar este proyecto. Porque Hombre, es necesario en tanto en cuanto el sistema de mensajería de receta electrónica no está, como bien decía el compañero, integrado en la agenda del médico. Entonces, alguien tiene que agendar esa cita no presencial. Y nosotros, a raíz de establecer el grupo de trabajo, también es cierto que hemos aprendido a conocer el trabajo del otro. Hay que tener en cuenta que atención primaria está desbordada. Y es agendar una cita más o forzar una cita más en agendas que van a tope, van al 200%. Entonces, bueno, en nuestro caso es cierto que atienden al criterio de urgencia que decide el farmacéutico. Nosotros, en cuanto a tiempos de resolución, en el protocolo normalizado de trabajo está perfectamente delimitado. Si nosotros enviamos una urgencia, algo pues que el paciente no tiene medicación para las siguientes 24 horas, a lo largo de esa mañana está resuelto. Notificamos algo por la mañana, por la tarde está resuelto. Y si lo notificamos por la tarde, está resuelto. Hay un compromiso definido de horas de resolución. Y también tenemos feedback, es decir, nosotros, el farmacéutico que envía la comunicación, sabe si el equipo administrativo ha recibido el mensaje y lo ha abierto. Es decir, sabemos si la incidencia se va a procesar. Eso también para nosotros era importante porque tú le dices al paciente, voy a hacerlo yo, voy a notificar yo tu incidencia o voy a intentar solucionarlo, pero tienes que decirle a qué hora va a poder venir, porque si no, no, y tenemos que estar seguros de que se va a solucionar. nosotros también teníamos ese feedback, la respuesta de la comunicación la iniciaba el farmacéutico y a la lectura del médico lo que él tenía el compromiso de responderle al farmacéutico. Pero una cosa que has dicho que los centros de salud, pues sí que es cierto que hay una sobresaturación, tenemos que pensar que una comunicación realizada es una consulta evitada. Correcto. Que el paciente no va al centro de salud. Correcto. ¿Vale? Y entonces eso también es descargarles trabajo a ellos. Claro. Porque la cita no presenciales se resuelve mucho más de manera más sencilla. ¿Vale? Sí. Entonces eso es algo a cuantificar. Nosotros lo hemos hecho, hemos cuantificado cuántas consultas hemos ahorrado y por la ley de tasas, lo que son hemos pensado que todas, establecido que todas eran citas sucesivas y por tanto cuantificado qué ahorro ha tenido el sistema solo en consultas evitadas, ¿vale? Porque al final hay que poner siempre el dinero por medio. Hay que ver qué es lo que... Bueno, nosotros no hemos llegado a poner... a nivel económico, ¿no? Y decir, bueno, pues el farmacéutico realmente está ahorrando esto. Claro, nosotros no hemos llegado a poner el precio o a hacer el cálculo, pero sí hemos compartido los datos con nuestra consejería y, bueno, podemos decir que en un año de funcionamiento hemos trasladado 23.300 incidencias. Y esa, a mí me interesa mucho, perdón, Cristóbal, que es que a mí me gusta. Sí, adelante, yo estoy aquí de oyente. Esas incidencias, o sea, ¿a qué obedecen esas 20 y pico mil incidencias? Es decir, desgránanlos un poco, ¿son motivos administrativos? ¿Son motivos asistenciales? En un elevado porcentaje, casi en la mitad de los casos,
nosotros siempre notificamos una incidencia cuando el paciente, cuando hay riesgo para la salud del paciente o cuando el paciente no tiene acceso a su medicación para las siguientes 24 horas. O eso sería una urgencia, o para las siguientes 72 horas si no es urgente. Entonces, en casi un 50% de los casos ha sido porque la receta del paciente estaba caducada, pero ya había caducado y no le quedaba medicación para el siguiente turno. Esa es pues casi el 50% de los casos. En un 18% de los casos, lo que se había superado era el margen de recogida, esos 10 días que el paciente tiene para activar la receta. Entonces, el paciente no tenía acceso a su medicación para las siguientes 24 horas porque habían pasado esos 10 días. Un 16% se categorizó como otros, ¿vale? Y casi todos esos otros tenían un ítem en los que categorizarlo. Pero bueno, los farmacéuticos, bueno, también era un proyecto que estaban haciendo, a lo mejor no supieron bien encontrar el motivo de la comunicación. Un 5,3%, que parece poco, pero es un 5,3% de 23.000 incidencias, eran problemas de dosificación. Eran pues pautas posológicas que estaban mal puestas o había algún error en ellas. Un 3,9% eran prescripciones no incluidas. El paciente viene a la farmacia y te dice, vengo de urgencias y me han puesto esto, vengo del especialista y me han puesto esto, y tú entras a su receta y no tiene nada. Pues eso no ha tenido que volver el paciente ni al hospital ni al centro de salud. Luego también había casi un 3,7% de desabastecimientos que no se podían solucionar con una sustitución, un 2,4% de duración de tratamiento incorrecta, pues no les llegaba el tratamiento para todo el tiempo que lo necesitaban, y bueno, luego el resto son porcentajes tan pequeñitos que no, bueno, que se diluyen un poco, pero bueno, incluso tenemos un ítem que es para poder localizar al paciente. Tenemos, en caso de una urgencia, tenemos otro que es, pues, cuando a lo mejor prescriben un efecto que no se adapta a las necesidades del paciente. Y pues en Asturias, por ejemplo, no podemos sustituir una media de compresión de talla M por una talla G. A mí, vale, esto es, si me permites, Cristóbal, es que te estoy un poco... No, este espacio es vuestro, no mío, así que para adelante. Estoy abusando. A ver, me parece muy interesante los porcentajes que dices, pero a ver, yo ahí veo, o sea, recibiéndolo así un poco en crudo, me resulta un poco complicado diferenciar lo que pueden ser motivos más administrativos, ¿vale? En el que el farmacéutico aporta un menor, es menos cognitiva la actuación del farmacéutico, es decir, utiliza menos su conocimiento técnico, de otros en los que debe utilizarlo más, ¿vale? Por ejemplo, duplicidades, yo qué sé, Podemos reacciones adversas. duplicidades y mira, Sí. podemos comunicar alergias, intolerancias, Sí. sospechas de reacción adversa. Sí, yo intuyo que todo eso está, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es un poco, nosotros utilizamos Medafar como lenguaje unificador y comparador, nos comparamos con una experiencia que han tenido súper potente, además, en Castilla-León, a través del sistema de receta electrónica, y vimos en qué nos parecíamos a ellos a nivel asistencial, a nivel clínico asistencial, a nivel administrativo, y vemos cuáles eran motivos más prevalentes, menos prevalentes, por qué ellos tienen más de esto que nosotros, etcétera. Eso es curioso. Y eso sería bueno, o en nuestras experiencias incluso, si quedamos los tres en hacer algo conjunto, en poder compararlo, porque eso arroja luz de los sistemas sanitarios. No sé si me explico, no sé si me pillan lo que les quiero decir, ¿no? Pues, o sea, ¿cuánto de nuestro sistema de comunicación, cuánto es de asistencial? Yo, a mi juicio, Castilla-León lo califiqué como en un 24% de asistencial y un 76% de motivos administrativos, y el nuestro, el que tenemos en Santa Cruz, tenemos un 22% de asistencial, un poquito menos que la experiencia que tuvo Castilla-León. Paco, yo menos. Yo asistencial, un 14%. También pensar que yo empecé en el 18, ¿eh? Sí. O sea, entiende, o sea, porque para mí, o sea, todo es relevante, todo es importante,
Pero si los médicos no, sin atacar a nadie, si no tienen tiempo de renovar los planes de tratamiento, va a haber mucho de caducado, de plan de tratamiento mal caducado o mal hecho. Y eso, evidentemente, resuelve un problema, evita un paciente en el centro de salud, pero eso para mí, clínicamente, lo puede hacer mi auxiliar, ¿sabes? Mi técnico de farmacia, ¿sabes lo que te quiero decir? No, lo debo hacer yo, pero vale, perfecto. Pero aporta menos, ¿sabes? O sea, ¿cuál es nuestro valor diferencial clínico en estas intervenciones? Va un poco el enfoque por ahí, ¿vale? Es Yo, interesante yo avanzar en esto. voy a llevar la conversación a mi terreno, que es el farmacéutico de atención primaria. Y de verdad que y es necesario para incidir en lo que dice Paco, que es muy importante que la labor asistencial de la oficina de farmacia, el farmacéutico de oficina de farmacia sea mayor, es el que se establezca una comunicación continua fuera de lo que es el proyecto en sí. Es decir, que entre ellos se establezcan qué es lo que se quieren decir. Porque muchas veces el médico de familia es reticente a escuchar determinadas cosas. No sé si lo voy a decir más claramente. Le puede llegar a molestar que un farmacéutico le corrija una posología o que le diga que hay una interacción o que le diga cualquier cosa de estas. Le puede llegar a molestar. Pero si se establecen los criterios para comunicarse, nosotros lo que hicimos fue reunirlos a todos y explicar qué era Medafar y qué es lo que íbamos a etiquetar y qué es lo que íbamos a comunicar a través de ese lenguaje. Y entonces vimos que al principio costaba lo no asistencial, pero luego vimos que eso iba arrancando y además la respuesta del médico muchas eran gracias, me has librado de un problema que no habría detectado. Y así cada vez más. Entonces empezó la confianza entre ellos, es decir, el farmacéutico no viene, y vamos a decir algo muy tópico, que es a que dispensar más, a vender más, que es lo que muchas veces se cree, ¿vale? Sino que, al contrario, lo que me está diciendo es que va a perder una dispensación, pero está evitando un problema. Y entonces yo creo que cuando a medida que van avanzando, por lo menos yo lo que vi es que se establecía una mayor confianza y una mayor conexión entre ellos. Y entonces el farmacéutico también aumentaba las ganas que tenía de transmitir su capacidad de temas asistenciales, ¿no? De una interacción, de una duplicidad, de errores en la posología, de duplicidades, os puedo decir yo que a montones, porque el otro día detectamos un paciente con 7 gramos de paracetamol prescritos y el Y seguía farmacéutico... vivo. ¿Eh? Y seguía vivo. Sí, pero escucha que llevaba 2 meses, ¿eh? Pero Es es que el seguir. Valor resistente. sí, pero el farmacéutico no le quiso dispensar, porque eran dos presentaciones distintas y el farmacéutico se negó a dispensar una. Y muchas veces también la medicina privada y la medicina del Sistema Nacional Sí, de sí. Salud, es decir, el Todo eso. sumatorio, ¿no? Entonces, que Que lo ves el farmacéutico comunitario. cuando ellos se conocen, porque no se conocen, y ven qué es lo que les está aportando al médico de familia, ve lo que le está aportando el farmacéutico, cambia la perspectiva y se empieza, la hora asistencial aumenta. Y luego sería ideal poder establecer entre ellos protocolos de actuación. Y a mí cuando cerramos el proyecto es lo que me pedían. Vamos a hacer protocolos de atención de patologías leves, que no hace falta que lleguen al centro de salud, que las podemos atender. Según lo que nos diga el centro de salud, para ir todos en la misma línea, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo para que las autoridades, pues ahora como está en Asturias, que de verdad que la receta electrónica es el vehículo, y yo en eso, Teresa, lo vuelvo a repetiros en vídeo, porque Bueno, hay trabajo yo, para todos los farmacéuticos, ¿eh? claro, yo entiendo a lo que os referís con la labor más asistencial, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros, un poco, a ver, echando las cuentas así por encima, estaríamos en torno a un 20% de las notificaciones, podríamos categorizarlas como asistenciales, teniendo en cuenta que la renovación de una receta es un acto clínico
Yo no diría que es un trámite administrativo porque si no tampoco la tendría que hacer el médico. Entiendo que la Bueno, renovación de una receta electrónica es un acto clínico en el que el médico vuelve a revisar, nosotros un poquito, es cierto que sí que hacemos a lo mejor ese trámite de avisarle, decir, oye, que esto se ha caducado y ya está. Pero volviendo al tema, por ejemplo, de las duplicidades, nosotros tenemos habilitada la herramienta del bloqueo cautelar. No sé si sabéis qué es. Nosotros tenemos lo mismo en Andalucía. Claro. Entonces, hasta ahora, si tú hacías un bloqueo cautelar, por ejemplo, por un problema de dosificación, yo había bloqueos cautelares con los que no me atrevía. Hacer un bloqueo cautelar de una insulina que esté mal pautada y le salgan 80 cajas de Trulicity, pues me daba miedo porque yo bloqueaba, luego el paciente, por lo que sea, no tenía acceso al médico y cuando necesitaba la siguiente caja, ¿qué hacíamos? O sea, dejábamos al paciente en una situación de riesgo, ¿no? De no poder tener acceso a su medicación. Cuando yo ahora me encuentro o nos encontramos un error de posología que da lugar a un número de envases, por ejemplo, inadecuados, aparte de hacer el bloqueo cautelar, yo notifico un error en la dosificación y tengo la garantía de que en menos de 72 horas va a estar resuelto. El médico va a haber revisado esa pauta posológica. Y es lo que decía Emilia, es que nos dan las gracias, porque al final a un médico se le puede escapar, pues las determinadas formas farmacéuticas son difíciles de poner en receta electrónica, las gotas, las unidades de insulina, los colirios. Entonces nos estamos encontrando a veces pues con 80 envases de ribotril en gotas, con 45 envases de Sertia. Claro. Pues poder notificar eso es que es, vamos. nosotros, bueno, un poco retomando lo que decía Emilia, hicimos mediciones, ¿no? Hemos hecho mediciones y sí, la confianza también se repite, lo que comenta. La confianza de los farmacéuticos, una vez que entran y se sienten escuchados, también cuando enviamos mensajes también se sabe que hay una lectura del mensaje, que se gestiona y todo eso, ¿no? El 100% de los mensajes respondidos y atendidos, ¿no? Pues eso le da confianza al farmacéutico y hace que AT 3 meses y AT actual no tenga nada que ver la asistencialidad del mensaje que se envía, ¿no? El farmacéutico coge seguridad, coge seguridad. Bien, estamos en eso. De hecho, hay cosas que ahora mismo estamos trabajando para aprovechar la senda esta que nuestra gente está como enchufada, por así decirlo, ¿no? En esto y se siente escuchada y bien y mucho más participativa, cosa que antes era súper difícil contactar con los centros de salud y estamos desarrollando una serie de proyectos ahora de seguridad del paciente. Algún proyecto de farmacovigilancia para que se fijen en ver las cosas frecuentes que le pasan a los pacientes con determinados fármacos muy típicos y que se pueden resolver desde la misma oficina de farmacia, otras en comunicación con el médico de primaria y bueno, y una serie de proyectos así, pues avanzando en lo asistencial, porque tenemos quien escuche ahora y tenemos quien intervenga y quien cerre el círculo de cuando deba ser cerrado. Os había quedado patidifuso todo. Pues bueno, ya que creo que hemos andado bastante en el tema, voy a volver un poquito al guión. Entiendo hombre, que este tipo de proyectos han supuesto cambios, que después ahondaremos un poquito más en esto. Pero es verdad que antes no hemos hablado del antes de estos proyectos, que yo me imagino que Teresa ha pasado como de puntilla, por así decirlo, al decir que en la receta había sitios que en los que funcionaba o no, pero ¿qué métodos teníais vosotros antes de comunicación? Que me imagino que será un poco lo que tengo yo, ¿no? El Que... tam-tam y las señales de humo. Sí. Nada, Y la simpatía. Y la simpatía, eso. y la simpatía, ¿no? ¿Sí? Nada, pues llamar al teléfono del centro de salud y Y que no te lo cojan. Bueno, y la simpatía te daba el teléfono del médico o del enfermero. Sí, aquí Sí, o sea, fatal, fatal, a mí fatal. eso no me pasa. No sé si os pasará a ustedes, a mí me pasa muy... Bueno, imagino que ya menos, ¿no? Porque vosotros que tenéis eso, pero yo, por ejemplo, aquí en Andalucía, que los métodos de comunicación están muy en una fase muy
primaria me pasa, ¿no? Como que la gente me dice, bueno, escríbele al médico. Digo yo, ¿cómo le digo yo? Si no eres capaz de hablar tú con el médico, voy a ser capaz de hablar yo con el médico. Digo, no tengo. Entonces, como que la gente piensa que ese cauce de comunicación muchas veces existe y al final, por ejemplo, en mi caso es una cartita que se lleva la persona y, y ten suerte de coger citas, ¿no? Claro. Y que el paciente lo entienda, el mensaje lo sepa transmitir, porque esa es otra. Tú le dices al paciente, tienes que ir al centro de salud o se lo Y escribe, explicarle esto, a lo sí, mejor claro. el Y mensaje no eso, lo transmite correctamente. eso es No tiene un generador sentido de utilizar al problemas. paciente de vehículo de transmisión de Sí. información y Eso es más en una la era que general. estamos. Sí, sí. Es que no tiene sentido, esto no tiene sentido, sinceramente. Y hay cosas que no puedes transmitir a través, o sea, no solo que genera problemas por el mensaje mal entendido, mal transmitido, sino que hay cosas que no puede, o sea, el paciente no está capacitado para transmitir una serie de mensajes concretos, o sea, Claro. tecnificados, ¿vale? ¿Cómo le vas O a sea, decir tú a un paciente que su médico se ha equivocado? Porque el médico se puede molestar, ¿sabes? Y le tienes que decir, es que la posología que le ha puesto no es correcta. O esta medicación no es la correcta. Ya lleva usted un antidepresivo, una venlafaxina, ahora una duloxetina, y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Aquí hay algo que se tenía que haber interrumpido y no se ha hecho. Y se sabe que es un error, porque van con mucha prisa. Entonces, el vehículo no es el paciente, no es el paciente. Pero por responder también un poquito, yo diferenciaría a lo mejor hay zonas como, o casos más en los que es más accesible el médico. Por ejemplo, en Asturias, pues hay una zona rural muy amplia. Entonces, en las zonas rurales siempre es como más fácil. El consultorio suele estar al lado de la farmacia. Y de hecho, en esos sitios, cuando analizamos los indicadores, el proyecto de comunicación se usa mucho menos, pues porque les es mucho más fácil cruzar la acera y acceder al médico o arreglar lo que sea al propio previamente. paciente y al farmacéutico. ¿Cuál es el problema de eso? Que no queda registro. Al final no se sabe lo que pasa. Por ejemplo, en nuestro caso, a raíz de esto, se van implementando cosillas. Nos hemos dado cuenta de que a raíz de la pandemia al paciente no se le da su hoja, su receta electrónica, no se le da el papel. Se dejó de dar durante la pandemia y no se le ha vuelto a dar. Entonces, claro, ¿cómo sabe el paciente cuándo le caduca? O si le entra una duda de cómo lo tiene que tomar, ¿dónde lo consulta? No tiene su papel. Entonces, por ejemplo, en Gijón se ha vuelto a dar la hoja o por lo menos se ha avisado a los centros de salud, oye, esto hay que volver a darlo. Otra cosa que no analizaban, ellos analizaban a lo mejor en los centros de salud el número de consultas de mostrador que tenían, pero no a qué se debían esas consultas de mostrador. Entonces, a raíz de ver los números y que hay tanta receta caducada, han como segregado los motivos, ¿no? Entonces van a empezar a analizar cuántas consultas de mostrador se deben a que una receta ha caducado. Entiendo para que luego la administración pueda poner los mecanismos que considere para que esto no ocurra. Nosotros, bueno, rescatando un poco algo que me quedó en mente, y la verdad es que no sé cómo puede suceder. O sea, la experiencia súper pionera, además, de Emilia, ¿no? En Aspe, en Alicante, no sé, no entiendo cómo después de... O sea, esto se tiene que haber vuelto algo necesario para los intervinientes, ¿vale? Para los profesionales. No sé, no entiendo cómo se puede clausurar una experiencia, y perdona si hago alguna pregunta inadecuada o algo, No, 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 una no. experiencia de este tipo, porque nosotros, no, los que trabajan ya con esto, no pueden volver a trabajar sin esto, no pueden volver al tam-tam, no podemos. En mi Por un lado y caso, por otro, ¿eh? En mi caso, yo me cambié de departamento y el proyecto, digamos que iba conmigo, yo tuve muchísimos problemas, ¿no? Con distintas disciplinas que se sentían un poco, pues, ninguneadas, no sabría cómo decirlo, ¿no? Y que decían que ese territorio era suyo, que no, es decir, que no se había contado con ello, en fin, muchísimos problemas. Y cuando yo me cambié de departamento, bueno, pues lo he querido exportar al donde estoy ahora y bueno, tengo el beneplácito
de la gerencia, pero parece ser que Consellería en la Comunidad Valenciana también está interesado en abrir como en Asturias, parece ser, no simplemente que cuando les hemos presentado, como habéis hecho vosotros, Teresa, los datos, pues han visto que era algo a estudiar y estamos esperando a ver si lo consideran conveniente, porque el sistema informático por lo visto está preparado para ello, para abrir una buena comunicación, y lo que hemos pedido es que utilicen el lenguaje Medafar, porque es un lenguaje validado. Validado. Y es como el CIE es un patrón, de los es un patrón. pero para los farmacéuticos. Entonces, pues bueno, abrirlo sin esas etiquetas, aunque es necesario que haya un texto libre, pues ahí estamos. Y las noticias que yo tengo, pues es que sí que ha habido un poco de protestas, el que se haya cerrado está y volver al tatán, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Era una prueba piloto que acabó y no se puede continuar, por lo menos en esa zona. Sí, bueno, es una pena. Nosotros sí que es cierto que es muy, a ver, que parece que es lo que tú dices, hay muchas sensibilidades. Sí. Entonces nosotros desde el principio en la comisión de trabajo se ha incluido como vamos a decir, a un representante o a varios representantes de cada actor que interviene en la película. Es decir, en el grupo de trabajo hay farmacéuticos de área, médicos de atención primaria, administrativos, farmacéuticos comunitarios. Está supervisada también por la directora general o por el subdirector general de atención primaria. Es decir, cada uno expuso sus necesidades y cómo podría llevarlo a cabo mejor, porque claro, el proyecto que se inició, a mí como farmacéutica comunitaria, pues los motivos por los que yo me podía comunicar se me quedaban muy cortos. A lo mejor lo que proponíamos al médico de atención primaria no le encajaba por las horas que tenía libres. El administrativo, pues la forma que a lo mejor al principio se le dio para agendar las citas, dijo, no, mira, es mejor hacerlo así. Entonces, cuando cada uno en su campo vio cómo era más fácil hacerlo todo, pues hicimos un protocolo que al final resultase ágil, fácil y sencillo para todos. Y creo que ahí también está un poquito la clave del éxito ahí, y que la consejería apoyó desde el principio, Claro, se involucró claro. y Un apoyo es fundamental. Yo no tuve esa situación, al contrario. Mucha sensibilidad, que tú lo has dicho, ya. muchas sensibilidades que se vieron, ¿no? Sí, pero el origen y el tuvimos final es el problemas. paciente. ¿Eh? El origen y el final es el paciente. O sea, a mí las sensibilidades, Ya, pero no quiero decir cosas que no tocan. Y en esto de aquí, ¿no? yo tampoco. Pero me importa bastante poco. Porque esas personas que se puedan sentir sensibles tenían la responsabilidad seguramente de haber hecho algo mucho tiempo antes y sumarse al carro de lo que estaba funcionando y que ayudaba a la gente. Tus números lo cantan. Tus números lo cantan. O sea, y el principio y el fin es el paciente, no es ninguno de nosotros. Con lo cual, o sea, me importa bien. Perdón por... Ya, pero es así. Yo creo que cuando empezamos a trabajar en ello, empezamos realmente mi director de atención primaria, Hipólito Caro, y yo. Fue el que me apoyó desde un primer momento y seguimos para adelante pues por su apoyo, ¿no? Y bueno, pues, y el coordinador del médico de los médicos de familia de la ciudad de Aspe. Luego también un farmacéutico comunitario de otra población que también quisimos incluirla, y los otros, hay que decirlo también, los farmacéuticos de oficina de farmacia de esa población no lo vieron. Era muy al principio, ahora ya se está hablando mucho de ello, pero yo recuerdo a una recién licenciada que había hecho la tesis doctoral y que me dijo que no tenía por qué hacer el trabajo de los médicos, que ese trabajo era de los médicos. Y yo me quedé sorprendida. Y hay así, porque hay personas de todo tipo y hay profesionales de todo tipo. Y entonces, pues dices, bueno, pues ya veo que aquí tengo que no se puede hacer, ¿no? Y después de intentarlo,
de muchas reuniones, de hablar, de explicar, de ver con todos, con todas las disciplinas, con administrativos, con enfermeros, con los médicos de familia, con los farmacéuticos comunitarios, con los farmacéuticos de hospital, con todos, pues pudimos ir arrancando y conseguir algo. Pero os digo que ha pasado muy poco tiempo, que han pasado 5 años, y el panorama es totalmente distinto. Yo incluso de mi propia especialidad también ha habido rechazo al proyecto. O sea, de mi propia... Todo, en nuestro caso, tampoco todo es de color de rosa. Nosotros es cierto hasta que se ha visto, ¿eh? Hasta que se ha visto, Teresa. Quiero decir que al principio era como, pero tú estás loca. Sí, sí, así era, así era. ¿Sabes? Y luego ya lo veréis. Y yo recuerdo que decía, bueno, lo que os parece una locura, dentro de unos años no va a ser una necesidad, va a ser una obligación, ¿eh? Porque necesidad ya la es, pero va a ser una obligación como cualquier otra actividad profesional, porque es que está implícito en nuestra formación. Estés donde estés trabajando, está implícito en nuestra formación. Entonces, pues bueno, pues había que seguir, pero yo tuve muchísimos problemas. Y A toda esta gente que dice que no toca, le vamos a regalar el libro aquel de ¿Quién se ha llevado mi queso? sí, Me sí, imagino que lo mira, habréis leído, ¿no? Porque al final es un poco eso, no, tal, no puedo salir de aquí, no puedo. Pues el mundo es así y además los pacientes lo necesitan y lo quieren. De hecho, cuando resuelves, me imagino que a todos les habrá pasado, ¿no? En la farmacia. Cuando resuelves, cada caso que resuelves, te dice el paciente, ¡jo! Y esto es una maravilla, esto tenía que haber existido antes, esto es lo claro, mejor claro, que. O sea, que os claro. pongáis de acuerdo y que habléis entre vosotros de cosas para mejorar mi situación, mi salud y tal, ¿no? Mira, al respecto de algo que estabais comentando, nosotros empezamos, como les dije antes, con 2 directores médicos de centros de salud, médicos y los subdirectores de enfermería, ¿no? Hicimos un equipo, trabajamos, vimos lo que podíamos abordar, etcétera, ¿no? Una experiencia piloto, fuimos ampliando y ahora mismo estamos en toda la ciudad de Santa Cruz, que son unos 220.000 habitantes, la capital de la provincia, Santa Cruz de Tenerife, no sé decirte, 7, 8, 9 centros de salud estamos ahora mismo y unas 80 farmacias con unos 310 farmacéuticos. Es decir, no está toda la comunidad autónoma, pero digamos que el empuje que hemos tenido con esta herramienta paralela y este invento que hemos hecho es el que ahora estemos cerrando con la Consejería nuestra de Sanidad el modelo dentro del cual se van a meter los sistemas de receta electrónica también. Con las particularidades de, además que me gustó mucho como dijo Teresa, nosotros hacemos a través del administrativo, que es el que le crea la cita virtual, pues nosotros poder generar esa cita virtual directamente desde la plataforma al médico, porque si no, no va a haber el mensaje, ¿no? En Eso eso es estamos ahora mismo, todavía más directo, Paco. intentando hacerles ver que lo que hemos hecho hasta ahora, bueno, no hay paso atrás, eso es evidente, y que, joder, y que resuelve un montón de problemas. Y que no vengan ellos ahora con sus libros, con sus historias, y sino, sí, perfecto, todo lo que tú haces está maravilloso. Pero mira, hay 4 cosas clave para que esto funcione. Que el farmacéutico sepa que alguien lo ha leído y lo está gestionando, que no es un mensaje al infinito, que los mensajes que utilicemos estén totalmente tasados para que no sea, no uno le diga una cosa y otro entienda otra, evitar malas interpretaciones, un plazo de respuesta razonable, porque estoy evitando que el paciente frecuente el centro de salud. Si no, me vas a tener a mí enviando y el paciente doblemente enfadado en el centro de salud, ¿no? Y son las cosas clave un poco, ¿no? Yo creo. Yo, por ejemplo, voy a hacer un poco de abogado del diablo porque es verdad que ahora cuando tú conoces, ¿no? Yo no tenía este conocimiento de la atención primaria y realmente yo los trato como, o sea, para mí son compañeros porque al final el último fin es el paciente y tanto, bueno, pues los médicos, el equipo de enfermería, el equipo administrativo, todos tenemos al final o deberíamos tener un objetivo común que es el paciente. Yo, como farmacéutica comunitaria, no me atrevería a agendar nada en la agenda de un médico porque yo no sé cómo está esa consulta. Quien mejor lo sabe es el administrativo. O sea, yo no te, o sea, cuando nos empezaron a explicar todo lo que hacían, el tiempo que tenían para hacerlo, todas las cosas que tienen que hacer, realmente los equipos de atención primaria están muy tensionados, no es culpa de ellos, es lo que hay y a veces hacen muchísimo más de lo que pueden hacer.
pero esto hay que vivirlo y hay que verlo y hay que conocerlo y hay que hablarlo con ellos, porque si no, desde el otro lado nos puede parecer que no hacen. Igual que a ellos les puede parecer que nosotros queremos vender. No, porque si no la Esos son atención huecos, farmacéutica no Pero a ver, existiría. pero pero a ver, esos son huecos. Tú la agendas de manera urgente o no urgente, y si no es urgente ya te dirige a un hueco. No, si no hay huecos no te va a dejar agendar, ¿sabes? Sí, O a sea, ver, es que estás evitando que el paciente llegue fuera de plazo, fuera de cita, a generar algo presencial con mucha más duración que lo que es una interconsulta o entre comillas de este tipo. Es decir, que es una cosa que el médico entre paciente y paciente en un minuto resuelve. ¿Sabes sí, lo pero bueno, que...? yo ahí creo que sí que es el equipo administrativo el que debe hacerlo, A que ver, para eso están. nosotros hasta este momento lo estamos haciendo así y nos ha funcionado muy bien. Nuestro servicio autonómico de salud es el que quiere que no intervenga el administrativo. Pero bueno, Que no intervenga el administrativo. no sé por qué. Pero para nosotros son figura clave ahora mismo, ¿eh? Claro, nosotros sin ellos no hubiese sido, esto no Sí. hubiese salido adelante. O sea, sin ellos, sin la farmacia de atención primaria, sin los médicos y sin los farmacéuticos que se implicaron realmente. Oye, Es y que si los todos son pacientes, ¿no? importantes. Y ¿Cómo? si los pacientes con problemas también, que son los Y únicos si que los pacientes con nombraste. problemas, está bien. Bueno, nosotros de hecho tenemos que pedir el consentimiento. Hay veces que el paciente te dice, Nosotros no, igual, no, voy al centro de salud y lo arreglo yo. Pues, ¿vale? nosotros también, nosotros se pedía igual, el sí. consentimiento, informado Claro. para poder abrir esa comunicación. O sea, que Teresa, para hacer la comunicación por la propia receta, ¿tienes que pedir propio consentimiento? No, para No por comunicar en receta no, Vale. pero lo complementario, entiendo, es ¿verdad? luego cuando se rellena el formulario, cuando le pides el consentimiento al paciente. Hay uno de los ítems que podemos comunicar que es que valorar abuso o dependencia, Ujú. por ejemplo. O a lo mejor, pues no sé, pues detectamos una duplicidad, pues lo que hablábamos antes de medicina privada y medicina pública. Yo le tengo que preguntar al paciente si me deja. Ya. Entonces, bueno, esas cosas sí que, o a lo mejor nos dice, pues es que yo pues lo típico, la típica benzodiazepina, que me mandaron tomar una, pero cuando estoy nervioso tomo 1,5 o 2. Ujú. Pues se lo puedo contar al médico, se lo tengo que contar, pero me dejas. Claro. Vale, vale, vale. Solamente El sabe... escollo de la protección de datos fue algo en lo que nuestra consejería incidió mucho, ¿eh? Sí, hombre, es un tema que siempre es importante, vamos, no solo en este ámbito, Es un tema muy importante. sino en todo. Yo Y el creo. tema de, y el tema de seguridad, yo, a ver, soy cero tecnológica y ahí me pierdo un poquito, pero para que veáis el grado de implicación de la consejería, que sin ello no va, tuvieron que generar unos emails nuevos para cada centro de salud, para que no hubiese problema, porque bueno, el sistema de seguridad que Ujú. tienen los centros de salud, bueno, la consejería en general, pues tiene como muchos firewalls o bueno, como sea, que saben mucho más los informáticos, pero tuvieron que generar un número de teléfono Tere- móvil Teresa, un especial momentito. para nosotros. ¿Puedes repetir los últimos 30 segundos que ha habido un microcorte? Si no te importa. ¿Cuáles son los últimos 30 segundos? Estabas diciendo, has empezado a explicar lo de que los centros de salud tuvieron que regenerar Ah, los vale, emails. vale. Pues desde los centros de salud generaron unos emails específicos que habilitaron para este canal para que los emails entrasen y no fuesen podía recibir por seguridad. Hmm. Y también nos habilitaron números de teléfono específicos para poder comunicarnos. Es decir, si cuando llega el momento de tener que estar resuelta la incidencia no estuviese resuelta, nos han puesto un teléfono específico solo para eso. Han pedido tarjetas sin nuevas, es decir, la consejería se ha volcado. Qué guay, la verdad que guay. Bueno, ya que llevamos un rato hablando y esto ya me sirve como de punto de inflexión, pues para que desde vuestras perspectivas nos contaran cómo ha sido, o sea, si cuánto ha supuesto un cambio real en la práctica profesional de los farmacéuticos de cada comunidad. O sea, qué feedback habéis tenido ya no solo por los médicos, sino por los propios farmacéuticos y también vosotros, ¿no? Que
que al final pues también está ahí al pie del cañón. Yo tengo feedback por parte tanto de los médicos de familia como por los farmacéuticos, por pacientes evidentemente no. Y ambos me comentan que han vuelto al inicio, que la comunicación pues ya no se realiza porque volver al papel es que lo que hacen es enviar al paciente y al papel escrito y tal, y que realmente que es una pena. Lo dicen todos con tristeza, sinceramente lo tengo que decir, con tristeza. Claro. Bueno, en nuestro caso yo os puedo hablar de números. Nosotros tenemos un porcentaje de resolución del 97% están resueltas. Un Con lo 97, cual, perdón, Teresa, que se ha entiendo vuelto a que cortar. tanto un 97% están resueltas. Entonces, bueno, entiendo que tanto los médicos como el equipo administrativo están haciendo su parte. Y fijaros que el tironín de orejas es para las farmacias, porque del total, o sea, el 75% de las notificaciones que hemos hecho, las 3/4 partes de las notificaciones, las han hecho. Hay un porcentaje de farmacias que no lo utilizan, pudiendo hacerlo. Entonces, en el barco vamos todos. Yo siempre digo, para los médicos y los administrativos, al final es es una orden que les viene de arriba. Para el farmacéutico comunitario es, aquí tienes esta herramienta, la puedes usar o no. Y sorprendentemente, hay un porcentaje elevado de farmacias que no la utilizan, que siguen Oye, usando el tantán. yo pienso que es un gap diferencial que los farmacéuticos o lo ven o los pacientes ya se lo harán ver. Es decir, yo voy a una farmacia donde Eso me es, resuelven los eso problemas, es. o sea, y Sí, donde sí, tengo un por profesional supuesto, que trata temas profesionales con el otro profesional, que es el médico, o sea. por supuesto, Yo tuve por una supuesto. farmacia, de las 9 farmacias que hay en ASPE, tuve una que no quiso adherirse y tardó 3 meses. Yo creo que no llegó a los 3 meses a Hombre, pedirme vamos, la se quedará adhesión, fuera. Hombre, porque los es cierto pacientes lo demandaban. Y decía, que si las voy a cosas la otra, grandes, le dice, habla con mi médico, ¿y por qué usted no? Y entonces me llamó y dijo, oye, Emilia, que sí, pues todas. hombre, nosotros hemos ido implantando área por área. En Asturias hay 8 áreas sanitarias y nunca hemos saltado a un área hasta que en el área anterior estaba perfectamente implantado. Entonces, claro, a día de hoy solo falta un área sanitaria pequeñita del occidente de Asturias, pero lo que es el grueso de Asturias ya está funcionando con ello. Entonces, bueno, claro, entiendo que llevamos un año, pero hay áreas sanitarias que llevan a lo mejor 2, 3 meses. Entonces, bueno, falta, yo creo que un poco más de rodaje, pero bueno, yo creo que la cosa en un principio va bien. Siempre hay susceptibilidades en todas las partes, ¿eh? Siempre las hay. Pero yo creo que a grosso modo la cosa podemos decir que va bien. El porcentaje de resueltas es que es abrumador y el número de incidencias comunicadas, pues también. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a satisfacción por todas las partes, estaría bien. Nosotros, mira, quiero resultados buenos, todos contentos. Como estuvimos comentando antes, son escuchados los farmacéuticos, eso es importante. Se sabe que todo llega y todo se tramita y todo se resuelve, ¿no? Pero básicamente un comentario que me hizo Paco Vargas, el director de uno de los centros por los que promovimos todo esto, ¿no? A raíz de los promotores, ¿no? Y me dice, mira, llevo trabajando en atención primaria entre 35 y 40 años. Siempre que hay algún cambio, son quejas por todos lados. Todo el mundo se queja dentro del Siempre. centro. Me dice, esto es la primera cosa que he hecho en 30 y pico años y Ay, que no he tenido ni una queja de un médico. No he tenido ninguna queja. O sea, es que no les ha generado más trabajo, no les ha dado más problemas. No sé si percibirán o no que tienen menos pacientes que les acuden sin cita. No sé si lo perciben o no. Nosotros viendo los datos y además hacemos estadísticas quincenales y la enviamos a todos los farmacéuticos y a los centros de salud para un poco ver todos, estar engrasados, ¿no? En la evolución, ¿no? Yo no sé si ellos son conscientes de que les quita trabajo o no, pero quejas, ninguna. Eso es gráfico, ¿eh? fijaros En que nuestro nosotros, caso siempre hay quejas. Siempre que se va a iniciar un área sanitaria,
hay quejas. Entonces, bueno, tenemos como diseñado dentro del PNT, también está detallado cómo se hace la formación, ¿no? Cómo se hace la formación a los equipos administrativos, cómo se hace la formación a los médicos. Entonces, bueno, siempre se van como buscando profetas del área anterior para ir a profundizar, porque no es lo mismo que se lo explique alguien de fuera que alguien de dentro. Cuando un médico de otro centro de salud forma a los médicos del otro centro de salud, como que lo recogen mejor. Con los equipos administrativos igual. Y a las farmacias comunitarias las formamos nosotros. Y bueno, y sorprendentemente cuando esto nació es que nuestros propios compañeros decían, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a estar trabajando, o sea, vamos a ser nosotros los administrativos. Los Y médicos lo hoy, mismo, los, y los hoy, administrativos y igual. O sea, hoy, ninguno de tus ahora compañeros daría un paso atrás, seguro. Hoy ninguno de no, tus compañeros daría un paso atrás. no, Lo que no, no, tenemos como estrategia no, de seguro que no. profesión, ¿no? Y yo creo que antes lo estuvimos comentando, lo que tenemos que trabajar es en menos motivos de derivación administrativos y más clínicos, más asistenciales. Es decir, el conocimiento que tenemos aquí, por el cual somos farmacéuticos, es lo que tenemos que potenciar muy mucho. Tenemos que hacer estrategias para que esta bondad que ahora tenemos, esta bondad que llevamos un tiempo desarrollando, pues darle mucha más potencia y tener un rol mucho más prominente dentro del sistema. O sea, lo que necesita el sistema sanitario, lo que necesitan los pacientes. Claro, Un profesional pero más yo a creo pie que de tú calle y antes, que se comunique con el resto. sí, tú antes has dicho una cosa que sí creo que es clave y es que hay que confiar en el proyecto. Tienes que estar seguro de que va a funcionar. Y entonces creo que poco a poco también iremos tomando confianza y notificando otro tipo de cosas. Sí, sí, a Al ver, principio, por ey, ey, ejemplo, esto es el claro, camino, esto es el camino. Nosotros claro, cuando vamos analizando datos, ¿no? Y cuándo va mejorando la tasa de esto. Y entonces hacemos acciones concretas para disparar la asistencialidad, por así decirte. Hacemos algún monográfico sobre esto. Y entonces la gente abre los ojos y empiezan a comunicar más ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, es como lo que les claro, contaba antes de seguridad del paciente, que vamos a trabajar en temas de farmacovigilancia, ¿no? Bueno, y de primeras prescripciones de benzodiazepinas y cosas así. Pues todo eso traerá una evolución, pero porque hay estrategia concreta de trabajar eso. La carretera, nosotros tenemos la que estamos usando ahora, que migrará a una del Servicio Canario de Salud. Esperemos que antes que tarde y que sea muy buena. Pero la estrategia es la de con qué vamos a llenar esa carretera, ¿no? Ese camino, con qué potencia lo vamos o con cosas cognitivas, que es lo que quieren. De hecho, cuando son muy administrativas las comunicaciones, a los interlocutores de arriba, o sea, a los grandes jefes de la administración les interesa bien poco, ¿eh? Es la experiencia que hemos tenido nosotros. Ah, no, pero mira, te estamos comunicando duplicidades, estamos comunicando reacciones adversas, dos medicamentos visados con la misma indicación, etcétera. Eso es lo que quieren oír ellos. claro. A nosotros nos salió una media por paciente crónico complejo pluripatológico, o sea, de nivel 3, de 5 PRM año. 5. O sea, que es mucho. Es que no puede haber paso atrás. ¿Eh? No puede haber paso atrás pese a las pieles finas que haya por ahí, por esa comunidad autónoma. Ya, pero es complicado, de verdad, Paco, es complicado. Complicado. Yo vuelvo a repetir y le voy a decir a mi jefe, mi anterior jefe que estuvo en el proyecto, Hipólito Acaro, que es al que más le tengo que agradecer porque confió muchísimo, era el director médico de atención primaria, confió desde el principio en el proyecto y gracias a esa confianza y a su perseverancia salió adelante. Bueno, y lo que tú has sembrado realmente, yo no conozco experiencia previa a la vuestra de ASPE, es decir, para mí habéis sido el referente en el que mirar, como antes bien dijo Teresa, habéis sido referente el que mirar para aprender y también la experiencia de Castilla y León, que conocí en un Inforsalud, en un congreso de esto de informática de la salud, ¿no? Claro, hay que mirar lo anterior y para mí tú eres referente, o sea, tu experiencia. Ahí Navarra también tiene, ¿Cómo? no, comentaba que País Vasco, Navarra también tiene un protocolo de comunicación, que de hecho fue un pelín en el que nosotros nos basamos para luego mejorarlo. Cantabria también había iniciado uno, vimos las limitaciones que teníamos, es decir, todos hemos intentado hacer algo,
pero no llegó a cuajar en muchos sitios. Pero hay más iniciativas por ahí. Pero fallamos en una cosa, Teresa, y es en el etiquetado de las comunicaciones. Lo que estoy viendo, por ejemplo, Paco y yo hemos utilizado el mismo. Vosotros tenéis otros. A lo mejor Navarra utiliza otro. Como farmacéuticos tenemos que pensar en un único PIE, para llamarlo de alguna manera, propio. Bueno, hay un grupo de trabajo a nivel nacional de receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Y receta electrónica contempla o va a contemplar que esta comunicación, cuando se hace a través de receta electrónica, entiendo que en un futuro, cuando se envía un mensaje a través de receta electrónica, le salga vamos a decir, la alerta al médico de alguna manera sin que tenga que... Varias de las comunicaciones las extrajimos de ese grupo de trabajo, que es el que se supone que va a ser el día que receta electrónica funcione como tiene que funcionar en cuanto a la comunicación, pero otras muchas las tuvimos que añadir porque eran cosas que veíamos que en nuestro día a día, en el mostrador de la oficina de farmacia, necesitábamos comunicar y no estaban contempladas. ¿Pero no pensasteis que había ya un lenguaje validado para utilizarlo? Utilizamos el lenguaje que había, utilizamos los criterios que había de comunicación preparados para luego, pues el día de mañana, si esto se implementa, se va a implementar con estos nombres. Entonces tampoco queríamos buscar nombres diferentes a los que, si en algún momento se llegan a implementar en la plataforma de receta electrónica, tener que cambiarlos. No lo entiendo. Yo conozco el sistema de receta, de interoperabilidad, el sistema de mensajería de interoperabilidad de receta electrónica, ¿vale? El ministerio. De hecho, mi comunidad se basa en ese para el sistema que está desarrollando ahora. Y hace poco les hicimos las alegaciones porque yo entiendo y no sé cómo decirlo. A ver, hay muchas cosas que están muy bien, pero tú cuando analizas, por ejemplo, Medafar, obedece la clasificación de los diferentes tipos de mensajes, obedece a diferentes dimensiones de problemas, ¿no? De necesidad, de seguridad, de información al paciente. Y en esto que nos viene de interoperabilidad, ves que no está esa pregunta detrás. Si te pones a analizar cosas de interoperabilidad, ¿no? Que son parecidas, pero no son las mismas. O en un mismo motivo se pueden recoger varias cosas totalmente diferentes que nos pasan en el mostrador de la farmacia. Y que nosotros en la respuesta que le hemos dado a la comunidad autónoma, que es lo que estamos tratando ahora, la hemos segregado en casuísticas diferentes, que Medafar sí tiene, ¿vale? Bien diferenciados. Es decir, digamos que bajo mi punto de vista le falta calle a la propuesta, sí, dicho con toda la bondad, que me parece una muy buena propuesta, pero le falta un poco de... Ya que estamos, ¿no? Que habéis mencionado varias veces lo de... Me he fijado en lo que se ha hecho antes, ¿no? Pues que esto también sirva un poco de referente para esa persona que va a consultar esto y va a decir, oye, a ver qué se está haciendo por ahí y cómo puedo reproducir. ¿Qué mensaje le daréis a ese farmacéutico entusiasta o ignorante, depende de cómo nos pongamos? Pues para empezar un proyecto de este tipo, ¿o qué recomendación le daríais? Yo le diría que hablase con su farmacéutico de atención primaria, que seguro que le va a atender. Y que creo que no se tiene que demostrar nada. Creo que todo está demostrado. Que está claro que es necesario. No tiene sentido que el que dispensa un medicamento no pueda hablar con el prescriptor, comunicarse con el prescriptor para decirle que ha detectado un PRM. Y eso es que no hay manera de darle la vuelta. El por qué no ocurre nos lo tendrían que explicar los decisores. Pero es que no tiene sentido que eso no esté abierto. Luego ya veremos quién se adhiere al proyecto y quién no. ¿Vale? Eso luego ya se irá midiendo. Pero esa herramienta es necesaria y obligatoria para el bien de todos nuestros pacientes. Y eso es así. Creo yo que es así, que es que ya está demostrado. Es que nos estamos empeñando en abrir más proyectos y demostrarlo.
No, ya está demostrado que es necesario. Estamos preparados, somos expertos en medicamentos y nos tenemos que comunicar. Señores que deciden, denos las herramientas necesarias. Y luego ya veremos. Vale, no quiero sacar ninguna conclusión especial. Me sumo a las compañeras, que me imagino que sean similares. Lo que sí quería un poco es, pues, agradecer a toda la gente. Bueno, tengo la suerte, el honor de compartir hoy con Emilia, que ha sido pionera en esto y referente para mí personalmente en este país, en esto de la comunicación farmacéutico-médico. Y también mencionar a algunas personas que he conocido y que han sido grandes impulsores de esto, como fueron, antes estamos comentando, a Raimundo Pastor, que es médico de Madrid, médico de primaria de Madrid, a Flor Álvarez de Toledo Saavedra, que también estuvo en el desarrollo de Medafar, en mi caso a Ana Dago, que es la que me acercó Medafar y me habló por primera vez de aquello, y que me ha ido haciendo ese camino. Y por supuesto, personas que quieran, yo entiendo que nos darás, Cristóbal, algún tipo de mail o alguna referencia o algo para que quien esté interesado en avanzar en un poquito de esto, pues en estos temas, pues se pueda dirigir a ti, se pueda dirigir a la Fundación Pharmaceutical Care, que es la titular del canal este de televisión, y contactar con nosotros o como quiera, ¿no? Siempre un mundo compartido es mucho mejor mundo, ¿verdad? Claro, yo era de las personas que en la carrera decía, toma mis apuntes, que no tenía mucho, pero toma mis apuntes, yo compartía los apuntes. Yo creo que esa es un poco la filosofía que hay que seguir con este tipo de cosas, ¿no? Que cuanto más compartamos, vamos a crecer en conjunto. Cristóbal, Dime. no puedo dejar de incidir en lo que ha dicho Paco. Agradezco a Flor, que fue con la primera persona que hablé, a Raimundo y a Nadago, la posibilidad y la generosidad, sobre todo, que tuvieron conmigo, escucharme, apoyarme y ayudarme junto con mi director médico, como he dicho antes, Hipólito Caro. Esas 4 pilares para mí fueron fundamentales para poder iniciar el proyecto de comunicación. Pues nada, que un placer haber compartido pues todas estas distintas experiencias con vosotros. Y bueno, me llevo cosas para seguir mejorando, pues como por ejemplo nos hemos centrado mucho en notificar y ver causas de notificación, pero me llevo la sugerencia de Pedro y de Emilia de buscar esa parte más asistencial, Ana. Luego, bueno, pues sobre todo el trabajo en equipo, que al final sí. Si no estamos todos unidos, tanto la de la administración, eh, eh, como la consejería, los médicos, la sanitaria y el colegio que trate para integrarlo todo, pues no hay forma de sacar el proyecto adelante. Así que nada, me voy con el trabajo en equipo, con las experiencias de los demás para seguir aprendiendo y mejorando. Pues muchísimas gracias a todos. Parece que Teresa se ha conseguido despedir a pesar de los problemas técnicos, que bueno, que esto pasa, como se suele Ahora decir, está boca abajo, Teresa, ¿eh? son las cosas del directo, bueno, pero no pasa nada, no ocurre nada, así que nada, que muchísimas gracias a todos por este ratito que hemos echado, yo creo que ha sido muy interesante y que han salido diversas cosas que creo que son claves para la realidad de muchos farmacéuticos y que sin duda no dejará indiferente a nadie. Así que nada, muchísimas gracias y nada, pues seguiremos con este proyecto de Pharmaceutical Care TV y viendo qué otras iniciativas incorporamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.